sorpresa. Era la hora de Moreno. Muy buena. Ahora se llama Eduardo y la Pimpi, ¿o no? Claro. No, ya claro, estamos agarrando. Es la segunda, es la segunda. Acá ya Guillermo ya va a venir y la Adriana no nos abandona. Y Pablo anda por ahí, ya sabemos. Así que qué bueno estar de nuevo. Qué bueno aquí. estar, compartir con toda la audiencia, con todos ustedes y los que escuchan después en una semana clave, ¿eh? Exactamente, ya estamos en el último tirón de esta etapa de las elecciones, en la que esta carrera de obstáculo también se la podría denominar, porque vas a las reuniones de los compañeros que quieren ser fiscales y le decís, bueno, ¿y contra quién estamos peleando? Contra nadie, no estamos peleando con nadie, porque acá no disputamos con los otros partidos. Acá lo que disputamos es contra una legislación que le ha puesto un obstáculo a los que quieren ser candidatos, poniendo una exigencia de tener un 1.5% para poder ser candidatos. Pero nosotros estamos con fe y esperanza, ¿verdad? Muy conformes. Por supuesto, alentamos a todos a participar y a seguir comunicando esta semana a sus familiares y amigos. Y sobre todo, si alguno tiene la motivación de sumar un aporte para fiscalizar, importantísimo, ¿verdad? Importantísimo. Se pueden comunicar con nosotros, se pueden comunicar aquí con Radio Caput, que les pasan nuestros contactos y les dicen dónde nos encuentran. Acá hoy ya tenemos las boletas, las boletas que van, se ve, ¿no? Ahí sale, cámara. No sé por dónde se Por ve, esa cámara, cuánto ¿sí? se ve, así, no sé. Sí, sí. Ya está. Esta es la boleta que vamos a tener en papel y estamos trabajando en todos lados para que también se puedan ejercitar con el aparato en el que vamos a votar los candidatos a Eduardo Graham, que está aquí con nosotros, a la Nidia, a cada comunero, y estamos difundiendo que la primera pantalla que van a ver después que decidan votar por agrupación política, o sea, por la lista completa, la primera pantalla que van a ver, Eduardo, es la que tiene todas las caritas de los candidatos a jefe de gobierno. Así que hay como, ha visto como buscando a Wally, tienen que decir buscando a Eduardo. Ahí. Y ahí tocan la cara de Eduardo y aparece la Nidia y aparece el comunero de tu comuna. Es como mágico. Así es. Eso es para Cava, ¿no? Para los candidatos de la ciudad. Sí, sí. Claro. Recomendamos, de paso, aprovechamos una buena recomendación, nos han sugerido que votemos desde la mañana hasta el mediodía. Lo más temprano que podamos sería. Sí, porque a la tarde se pueden armar largas colas debido a las demoras que puede haber por un método nuevo que a personas mayores les puede resultar más lento, entonces... No como nosotros. Exacto. Entonces, desde que abre la mesa hasta el mediodía, hasta la 1, suponemos que habrá una cola, pero tenga paciencia, saben que votan tranquilos, seguros, llevarse un mate y ya está. Seguro que sí. La tarde va a ser mucho más lenta y más complicada. Pero todas tenemos una enorme ocasión, pienso yo, Eduardo, y por eso nosotros decimos que el problema es moral. Por eso necesitamos tener una propuesta a puro peronismo para recuperar esa idea de que estamos haciendo política, nos estamos postulando para responsabilidad de gobierno, porque primero está la patria, y esta patria nuestra está tan castigada, la han llevado a tanta decadencia, han abandonado tanto a su prójimo, a su pueblo, que hace mucha falta que votemos peronismo. Y para votar peronismo hay que votar a Guillermo Moreno en el papel. Bueno, y a la Pimpi también, que está ahí acompañando, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Y en la ciudad, con la maquinita, a votar a Eduardo Graham, también a la Nidia, que está con Alejandro Kim, el compañero que viene de familia coreana y que ha hecho furor en las redes en estos meses, porque ha puesto de una manera extraordinaria sobre el tapete una realidad que, como te pasa con tantos temas de fondo, ¿verdad, Eduardo? Que los tenés a tu lado, te pasan rozando y vos no los ves, como pasa, siempre pienso yo, con el trabajo de la mujer en el hogar. Pero digamos, aquí en la comunidad no nos damos cuenta que hay tantas comunidades y las únicas que hacen ruido son las que ya se quieren considerar nación aparte, las que vienen con apoyo extranjero, y sin embargo estas comunidades laboriosas, los coreanos, los bolivianos, los paraguayos, los japoneses, los chinos, que vienen y que llevan ya generaciones instaladas y conviviendo acá, ¿no? Todos pueden votar en Cava.
puede ser que no voten a presidente, pero sí todos votan con la máquina a jefe de Ciudad de Buenos Aires. Así claro. que no dejen de ir, que están en las listas. Y sí, Alejandro Kim mostró esa servicialidad con alguien que ha estado batallando desde chico por integrarse. Exactamente. Y después como abogado facilitando a infinidad de gente de su comunidad coreana y de otras comunidades paraguayas y bolivianas a integrarse desde la documentación, etcétera, etcétera. Está muy ducho en todo eso, tiene mucha experiencia y justamente es la riqueza del peronismo, que siempre fue ese pueblo argentino que sumamos y sumamos etnias, culturas, razas, lenguas y se van integrando, ¿verdad? Pues es la riqueza. Y hacemos esta argentinidad que tiene toda esa diversidad, muchas comunidades y una sola patria, ¿sí? Y hablando de patria y de saber cómo nuestra patria tiene una enorme oportunidad ahora comprendiendo el concierto de las naciones y lo que pasa en el mundo, la Adriana, desde donde está, mirando desde otro ángulo, nos ha hecho llegar sus reflexiones, ¿verdad? ¿Tenemos a la Adriana? Buenas tardes, hablando. Compañeras y compañeros. ¿Cómo están? Hola Pimpi, hola Bea, hola Guillermo, hola Pablo. Hoy en Europa se ha estado hablando en algunos medios de comunicación especializados de la rebaja de la calificación que hizo Fitch sobre la deuda de Estados Unidos. Y es esta la segunda rebaja que, por supuesto, ha generado caídas y repercusiones en Wall Street. Otro tema del cual se ha hablado es del golpe ocurrido la semana pasada en Níger, que abre un nuevo frente de conflicto geopolítico a escala mundial. Y con relación a la segunda medianera que se disputa entre Estados Unidos y China, se está hablando del segundo viaje realizado este año por Xi Jinping a Corea del Sur, un país con el que China tiene importantes relaciones comerciales, por cierto. Esto sucede después del viaje del presidente coreano a Estados Unidos y frente al posible fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Sur, a partir de acuerdos bilaterales realizados, entre otros, en el sector de semiconductores y de biotecnología. Samsung, por ejemplo, recibirá miles de millones de dólares para llevar tecnología surcoreana y reducir la presencia de China a cambio de restricciones sobre sus actividades en dicho país, por supuesto. Hay que considerar aquí el marco normativo y programático que existe en Estados Unidos a partir de la llegada de Trump, que vincula la producción de semiconductores con la seguridad nacional. Y el interés norteamericano, por supuesto, hay que considerar ante la posibilidad de que Taiwán cambie de gobierno en las próximas elecciones a presidente que se harán en enero del 24 y que cambie de gobierno con un gobierno más afín a China. Recordemos que más del 90% de los chips con tecnología más avanzada de uso tanto militar como civil en la economía norteamericana se producen en Taiwán. Así es como el viaje de Xi Jinping a Corea del Sur constituiría una advertencia para que las tecnológicas de dicho país piensen mucho antes de unirse a la estrategia norteamericana, que por supuesto también implica un tema de seguridad nacional para China. Refuerzan esta situación las declaraciones del embajador de China en Seúl al decir que no se desvincule Corea del Sur de la economía de China para irse a Estados Unidos. Por su parte, economistas coreanos dicen que Corea ya está en un giro decisivo hacia Estados Unidos. Tengamos en cuenta que en 2016 Corea adquirió en Estados Unidos su sistema de misiles antibalísticos. Mientras tanto, en la primera medianera, Estados Unidos, Ucrania, Federación Rusa, la situación, más allá del envío de los drones por parte de Ucrania a Rusia, sin mayores impactos desde el punto de vista militar, y de los bombardeos rusos, es que Ucrania no logra avanzar en el teatro de operaciones. Se está hablando de 46.000 bajas de soldados ucranianos,
bajas a las que algunos denominan como casi una operación suicida. Recordemos también que en la reciente reunión de la OTAN, este mes de julio que acaba de cerrar, se planteó tras bambalinas un cese al fuego para el otoño boreal si seguía Ucrania en estas condiciones, sin lograr mayores avances en el teatro de operaciones. También ha circulado, según fuentes de inteligencia canadienses, que en noviembre y diciembre, si Ucrania no consigue logros concretos, tendría que sentarse con Rusia a negociar en las condiciones que los rusos pongan. Desde el punto de vista territorial, Rusia contemplaría a Crimea, al este del Dnieper, y también dejar a Ucrania sin su salida al Mar Negro. En este contexto, Zelensky dijo hace muy poco, y de manera explícita, que espera que se pueda celebrar una cumbre global de paz en este otoño, ¿no? En este otoño del cual tanto se habla. Será difícil, reitero en este contexto, que logre que la cumbre de paz se dé bajo la óptica de sus condiciones. Otro tema a mencionar de la reunión de la OTAN es que finalmente no se logró avanzar en la incorporación de Suecia debido a discrepancias ocurridas entre Biden y Erdogan. Por su parte, también en esta medianera el contexto electoral influye. Por ejemplo, en las relaciones entre Ucrania y Polonia, un importante aliado para Ucrania, por cierto. En este otoño va a haber elecciones parlamentarias en Polonia, quien recientemente tildó a Ucrania de desagradecida ante la ayuda recibida, situación que generó que Ucrania a su vez emitiera un comunicado respondiendo que este planteo era falso. En fin, escarceos entre dos aliados frente a las proximidades de elecciones en Polonia y a los temores de que Ucrania aumente su escalada sin avanzar en los logros concretos y que involucre directamente a Polonia en la guerra. Finalmente, y en este contexto tan tremendo, para cerrar elijo una frase que pronunció el Papa Francisco en su homilía en la Jornada Mundial de la Juventud 2023 en Lisboa, y la pronunció dirigiéndose a Europa. Es así como el Papa dijo: ¿hacia dónde navegas si no ofreces procesos de paz? Caminos creativos para poner fin a la guerra en Ucrania y a tantos conflictos que ensangrientan el mundo. Y de nuevo, ampliando el campo, ¿qué camino sigues, Occidente? Tu tecnología, que ha marcado el progreso y globalizado al mundo, por sí sola no es suficiente, menos aún las armas más sofisticadas, que no representan inversiones de futuro, sino el empobrecimiento del verdadero capital humano, el de la educación, la sanidad, el estado de bienestar. Es preocupante cuando uno lee que en muchos lugares se invierte continuamente en armamento, en lugar de hacerlo en el futuro de los hijos. Después de estas palabras, les deseo un muy buen fin de semana. Saludos, por supuesto, al equipo de Radio Caput, a Noelia y a nuestro productor Fernando Molvaray, y por supuesto, saludos a quienes retransmiten nuestro programa y a quienes lo escuchan, recordando, como siempre, que la esperanza es peronista. Hasta el próximo viernes, compañeras y compañeros. Aunque a la Noelia la salió barba esta vuelta, pero bueno. Muchas gracias, Adriana. La verdad que qué importancia tiene tener semana a semana claridad de cómo va el mundo, ¿no? Porque si no, ¿qué clase de política se puede hacer? Uno escucha, la verdad, gente de otros partidos o que van a votar a otros partidos que creen que el mundo es el de hace 30 años o que las tensiones mundiales son algo del siglo pasado. Uno da gracias de tener quien te ilumina con miradas claras de dónde están realmente los enunciados de los conflictos mundiales, ¿no? Tal cual. La verdad es que el laburo extraordinario que hace la Adriana cada semana y la mirada, el enfoque y la comprensión que le pone Guillermo a poder en ese
contexto mundial e internacional, cómo defender y cuidar el interés nacional y poder elaborar cuál debe ser el proyecto nacional. Bueno, así que estemos contentos del lugar donde estamos, ¿verdad, Eduardo? Así es, muy contentos, ¿no? Y bueno, y el final de Gitia fue muy claro con la palabra del Papa, ¿no? Que siempre con esa claridad de por dónde pasa la paz, porque el problema es que hay propuestas que se dicen de paz, pero son lo contrario, y otras son de la paz verdadera. Y para tener discernimiento hay que ejercitarlo, y la palabra del Papa ayuda muchísimo, ¿no? Como con esa hermosa comparación de vendiendo armas no avanzan los pueblos, sino inversión en educación, porque el capital verdadero es el de la cultura de los pueblos, la creatividad que se puede intercambiar, ¿no? Y eso ilumina la oración y la súplica que hacemos para que se encuentre la paz en múltiples lugares del mundo, como dijo Gitia, donde se sigue dando encuentros sangrientos, violentos, y que buscamos que la reconciliación, los pueblos la busquemos todos, porque es el único camino para que haya la verdadera paz, ¿no? Tal cual. Nos habían dicho que no se vio bien la boleta, entonces la ponemos clarito allí. Esa es nuestra boletita para la primera etapa de la votación. Cuando vas a buscar a Moreno, lo encontrás en el papel. Y es nuestra boleta completa para las votaciones de los candidatos nacionales. Moreno, Pimpi con Víctor y Chayú con Elizabeth, ¿no? Elizabeth y el resto. Y Claudio Heredia. Y luego, sí, obviamente, Moreno junto con Leonardo Fabre. Aquí entonces tengamos presente la boleta de la primera parte, la que va con sobre, como siempre, en una de las urnas. Luego viene la segunda parte, con una segunda urna con la boleta que se imprime electrónicamente, pero que se deposita en la urna. Y que hay que controlar que diga 351 para jefe de gobierno, Eduardo Graham, 351 para legisladores o diputados para la legislatura. Es lo mismo, encabezado por la Nidia Lirola, por Kim y 28 compañeros más, todos excelentes personas, muy comprometidas. Y después el comunero de tu comuna. En esta comuna, que es la 1, donde está Radio Caput, nuestra candidata comunera en primer lugar, es la Liliana Cascales. Una extraordinaria, una artista, una mujer que nunca se había dedicado antes a la política, aunque es peronista desde chica, y que le pone una frescura extraordinaria a nuestra campaña. Así que, ahora, ¿qué tal? Yo creo que Pablo Chayú, capaz que está escuchándonos y tiene mucho para iluminar este viernes al pueblo argentino con qué nos pasa en la Argentina, en la economía. Pablo, querido. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Hola. Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto. Pimpi, un gusto estar con ustedes, los saludo. Y bueno, acá estamos, ¿no? En un lío tremendo. ¿Qué otra cosa podemos decir? Ustedes vieron los indicadores, cómo están. El dólar es un termómetro, se rompió el termómetro. No, ya no le daba más. Pero ahora viene la oleada de la inflación. Sí. Hay algunos que se sorprenden, dicen, uy, ¿cómo han aumentado? Bueno, no es para sorprenderse. Es subproducto de las medidas que toma el gobierno. Subproducto de las medidas que toma Massa. Hay que decirlo con todas las letras. Un componente extraordinario de la inflación de los últimos meses han sido las medidas que toma el gobierno. Las medidas, además, que intentan cumplir el ajuste. Aumentos de tarifas, todo este invento de dar un tipo de cambio especial a los productores que no necesitan ese tipo de cambio especial, y que por supuesto al subir las materias primas, de las cuales surgen muchos alimentos, y ahí tenemos la repercusión. Tenemos la repercusión directa, del maíz al filote, todo lo que ya sabemos. Pero después está la repercusión indirecta, el efecto de demostración sobre otros productos. Claro.
Así que estamos en un lío bárbaro y la inflación no solo que no baja, sino aumenta. Y de nuevo, lo que llama mucho la atención es la falta de creatividad que tiene el gobierno. Está como anclado en las medidas que en algún momento diseñó y de ahí no se mueve. Y le corresponde preguntarse, si esas medidas no tuvieron efecto, y más bien los costos fueron mucho mayores que los beneficios, ¿por qué insistir? Yo tengo una interpretación, A ver. en algún momento lo he escrito, es que ahí hay un núcleo duro ideológico en la gente que está tomando estas medidas. Porque bien miradas, estas medidas es como ratificar un modelo de país asentado en la producción de las materias primas. Un modelo de país extractivista. Grandes perjudicados el sector industrial, las pymes, los jubilados, los activos, la gente de menores recursos, y defendiendo, por otro lado, los sectores productores de materias primas que, por otro lado, no necesitan defenderse. Así que me parece que estamos ante una clara enunciación ideológica por parte del gobierno y por parte también de la oposición, porque la oposición se queja y se que hay inflación, esto, aquello, pero la verdad no se le cae una sola idea de cómo se tendría que hacer para superar esta transición. Que por otra parte tiene otra cuestión. Buena parte del problema, obviamente, la parte esencial del problema está en el gobierno y en las políticas que hace el gobierno. Pero hay también un componente interesante para mirar con atención. La oposición no despierta expectativas favorables. Porque si la oposición despertara expectativas favorables, y es probable que gane, entonces yo creo que la situación no sería tan dramática. Porque muchos dirían, bueno, es cuestión de aguantar, porque ahora gana o Larreta o Bullrich, y esto cambia diametralmente y vamos a estar mucho mejor. Eso no existe en este momento. O sea, fíjese qué interesante, ¿no? No solo es un problema que ahora atañe al ministro, a la coalición gobernante, sino también a la falta de expectativas del principal frente de oposición, que conjuntamente con el que gobierna ha sido el responsable de estos 10 años de descalabro económico. Así es, Pablo. Por eso, ante la falta de expectativa positiva de la oposición, y por eso uno ve que la gente está tan triste, porque la gente que no ve, que no conoce que hay otra perspectiva, uno la ve como entregada en la tristeza a un horizonte en donde vamos a estar peor que hoy. Creo que la gente, sin hacer análisis, intuye que, salvo que haya un viraje grande, y muchos no lo reconocen, a Guillermo Moreno y a nuestro espacio como quien sabemos y podemos hacerlo, uno los ve desencantados, con la tristeza y una monotonía, con una resignación en el sentido negativo del término, ¿no? Frente a esa mediocridad, ¿no? Che, mientras le esperamos para dar la bienvenida a Guillermo, y gracias, Pablo, como siempre, vamos a escuchar las noticias de Telam. ¿Sí? Dale. Bienvenido, Moreno, a la hora de Eduardo y la Pinti. Y es tu última media hora. Gracias. Gracias que tuvimos la posibilidad de un extraordinario reemplazo y que sea la hora de Pimpi y de Eduardo. La hora de la capital. Claro. Estará llegando la hora de la capital. Muy bien. Pienso muy que bien. sí. Así que ya hemos chusmeado un poco de los temas electorales, sí. No, está muy bien, está muy bien. Mira, están pasando las cosas que dijimos que iban a acontecer.
Hoy la conmoción es el huevo a 100 pesos, obviamente que ese es un precio. El huevo, un huevo. Ese es, obviamente que tenés ofertas 800, tenés ofertas 900. Claro. Un huevo a 100 pesos. Entonces, la gente se le ha armado una confusión en la cabeza porque no lo pueden creer, digamos, ¿no? Ahí por el barrio estaba un poco más barato, estaba 900, 800 y pico la docena. Pero bueno, el precio que va a ir alcanzando es el redondo. Lo mismo va a pasar con la carne. No se trasladó el incremento del vivo directo a las carnicerías, sino eran 400 pesos. Cuando uno le dice, mire, subió 240, 230, 180, 200, que es lo que subió esta semana, es lo que dijimos la semana pasada. Pero terminó siendo el aumento mayor. En la semana siguió subiendo, entonces 400, 500 pesos es lo que va a terminar aumentando el kilo. Los carniceros, para que no pelearse con los vecinos, es todo obvio el que... matadero mandándote saludos, te aviso, claro, todo a full, recordándote con claro, cariño. Todo lo que está pasando es, mire muchacho, cuando el vivo no se puede trasladar al mostrador, el margen del carnicero. Y no lo puede trasladar por un tema de recesión, pero a su vez porque lo matan. El tipo dice, pero ¿cómo? Cliente de toda la vida. Vos imagínate que hasta nosotros que somos dos nos sorprendemos. Pero vos decís, ¿cómo puede ser? El diario, siempre pongo. Vamos con eso. Pero 29.400 pesos 2 diarios pagué este mes, que había pagado 23.000, ¿te acordás? No es razonable cómo va a pagar 29.400 pesos 2 diarios. Claro, ¿qué ingreso hay que claro, tener para...? Escuchame, siempre digo lo mismo, eso se pagaba, venía el canillita y vos lo pagabas con la plata que tenía en el bolsillo. ¿Entendés? Vos salías con plata, vino el canillita, tomás, comprate los 2 diarios y chao. Y el canillita le cobraba un montón, porque todos teníamos diario que dejaba el canillita. Yo debo ser el único de casa, me parece que estoy quedando de mi edificio, porque ya no veo, los tiran por el buzón y yo a veces abro el buzón, por ahí un domingo aparece otro diario. Y si no están los dos míos, están los dos míos. Con lo cual, no es que uno está haciendo análisis por el techo particular, es lo que está aconteciendo generalizadamente. Más las tarifas que empezaron a llegar, que lo hablamos hace 3 semanas atrás. Mire, muchachos, que cuando lleguen las tarifas se van a agarrar la cabeza. 10 lucas yo, que no estoy en la casa, y sos sola, sola. Bueno, vos imaginate que hoy en el programa que estaba con Papaleo, que decía que no, ya empezaron a llegar las boletas y le hice un chiste, digamos, no lo digan porque si no Papaleo se enoja, pero es lo que está pasando. Entonces, se metieron con la comida al meterse con el maíz. Falta todavía el golpe de la leche, porque todavía la leche es la leche que tenías en stock. Pero ya ahora nomás empieza a llegar la leche. O sea, empiezan con los derivados hasta que llegan a la líquida. Primero te mandan, vos decís, che, ¿cómo aumentó el queso? Claro, vos no tenés el precio, qué sé yo, del brie. ¿Qué sabes vos, viste? Te comés cualquiera de esos quesos más especiales, no tenés el precio en la cabeza. Es lo que se llama precio ciego. Hay precios ciegos en el mercado que son aquellos que comprás. ¿Viste? Yo te digo, un shampoo sabés el precio, pero si vos te compras un Rouge, si es que se sigue usando, vas a decir, bueno, qué sé yo, puede valer, ¿está bien? Compra cotidiana. En la ferretería pasa todo el tiempo, hay mucho precio ciego. Yo te digo, bueno, a vos, qué sé yo, 40 tornillos, ¿qué sabés? Pagás, ¿viste? O sea, hay negocios de precio ciego y hay negocios donde vos tenés el precio en la cabeza. El kilo de papa, vos lo tenés en la cabeza, un poco más, un poco menos lo tenés en la cabeza. Kilo de carne de asado lo tenés en la cabeza, por ahí se te va el lomo, qué sé yo, pero lo sacás en proporción al asado y lo tenés. Estos se metieron no con los precios ciegos, estos se metieron con los precios de todos los días, por meterse con el maíz. El problema es que se metió, vos le podés dar el beneficio de la ignorancia a Massa y que armó un equipo donde nadie se le ocurre pensar en el precio de la comida. Claro, ni a las personas. Claro, lógicamente. No hay nadie que levantó la mano y dijo, no hagas eso, ministro, mirá el lío que se te va a armar con la gente, pobre.
Pero a Cristina no le podés dar el beneficio de la ignorancia, porque ella lo habló conmigo, aparte de un montón de gente más, durante mucho tiempo. O sea, esto fue una decisión tomada como, y esto es lo que quiero referirme. ¿Por qué tomaron esta decisión? Porque en la vida tenemos dos definiciones de crisis. Después lo voy a escuchar al padre a ver si hay una tercera que yo no conozco, y él seguramente me va a iluminar. Pero al menos en la disciplina y en la vida hay dos definiciones de crisis. Cuando tu hijo adolescente te viene con un lío bárbaro, que para él es el mundo, y vos lo estás educando y sabés que eso va a pasar, pero que para él es el mundo lo que le acaba de pasar, y vos le decís, hijo, no te hagas problema, detrás de cada crisis hay una oportunidad. Y le explicás que los chinos son unos sabios y que los chinos tienen ese esquema de vivir y que por eso los chinos son bárbaros. Y tu hijo y tu sobrino, ellos dicen, uy, sí, los chinos, sí, qué sé yo, los chinos. ¿Qué dicen? Que detrás de cada crisis hay una oportunidad. Y se va ahí contento, se le terminó la crisis, y viste, se pone a estudiar, prende la televisión, habla con su noviecita y a las 2 horas no tiene más crisis. Y lo que se le terminaba el mundo, se le dejó de terminar el mundo. Bárbaro, y vos dijiste que bien que estuve. Ahora, nosotros ya somos adultos. Y la vida te enseñó que esa no es la definición cierta de crisis. Es una definición para criar a los pibes. Gracias a Dios que existe, porque si no tenemos un lío bárbaro. Pero no es la verdad de la vida. Como la verdad de la vida no es para toda la vida contigo pan y cebolla. Cuando te casás es contigo pan y cebolla y estás recontra enamorado y no importa, dormís en el banco de la plaza. Pero eso de que te vas a pasar 15 años comiendo sándwiches de cebolla, no, olvidate, está bien. Ni los españoles, que lo único que tenían para comer era eso en la guerra civil, lo único que tenían era de ahí sale contigo pan y cebolla, ¿no? Era sándwiches de cebolla. Claro. Imagínate vos que yo le dé a un sándwich de cebolla que está del otro lado del vidrio. ¿Sabes qué? Ahí está. Claro. ¿A cuánto podés aguantar diciéndole contigo pan y cebolla? Que ese es el sándwich de cebolla. La verdadera definición de crisis es, ¿cuándo hay crisis? Cuando todas las salidas son malas. Cuando hay crisis eléctrica, todas las salidas son malas y quedas a oscuras. Y se acabó. Puede ser en tu casa, en el país, en la ciudad, donde estás a oscuras. ¿Qué hubo? Una crisis eléctrica. Tenés tu crisis matrimonial, esto. También quedaste afuera. Y ya está. Llegaste y te viste la valija del otro lado. Y chao, te fuiste. Y se terminó. Lo demás son cosas que pueden pasar, pero la crisis en realidad es cuando todas las salidas son horribles. Y es lo que le pasa a Massa. Finalmente tuvieron que tomar la decisión del maíz. Unos las toman, entiendo yo, Cristina, con mucho dolor. Y yo espero que la haya tomado con mucho dolor, creo que sí. Y otros la toman sin dolor, porque no piensan en el sujeto. Pero hay que tomar esa decisión. Y las consecuencias las empezás a ver. ¿Es la última que van a tomar en este tema? No. Ahora les vienen todas en cascada. Todas las decisiones que tomen son una peor que otra. No, pero conseguimos la plata de Qatar, qué sé yo, pavada, imagínate vos tan chocho, porque si le van a prestar no sé cuánto. Vos imaginate que un solo día durante el gobierno de Macri se fueron del Banco Central 2.200 millones de dólares porque argentinos compraron dólares. 2.200 contra hoy un préstamo de emergencia de 750, que obviamente que si vos pagás y te endeudás, es que ya estás llegando a las últimas cuevas y las últimas plata. Es ese negocio que ya le cerraron la cuenta, que ya no puede pedirle a la familia, que ya no puede pedirle a los amigos y consiguió la última cueva, que encima el que le presta la plata le dice, mirá que en garantía me dejas tu oreja derecha,
por una semana, después la oreja izquierda y después en la rodilla. O sea, a las 3 semanas, y el tipo le dice sí. O sea que sabe, y después se viene agarrando las orejas y ya después no sabe cómo caminar. Porque los muchachos te van a cobrar. Los que me están escuchando saben cómo esto funciona. ¿Está bien? Porque ahí la tasa de interés ya es el 400%. No digo que es en este caso, ¿no? Si no estoy diciendo lo que pasa hoy en el mercado. Y la garantía no, es la oreja. Pimpi me mirá pensando que es mentira lo que digo, ¿no? No. Tenés certeza que es así, ¿eh? Sí, Vos dejás de garantía la oreja izquierda, que alguien se la va a cobrar. La izquierda te pregunta primero, ¿Cuál de las dos? Bueno, la vida es difícil, no es fácil, ¿está bien? Y obviamente funciona yo he así. visto tantas situaciones de personas que han estado así. Vos viste que cuando vos vas a las cuevas siempre hay muchachos. ¿Cómo es la seguridad en las cuevas? En las cuevas donde vos... La primera seguridad son los forzudos. Tipo grandote, bien alimentado, ¿viste? Supongamos el padre Eduardo que en vez de dedicarse a hacer cura se dedicaba a hacer fierro y ahí el tipo era. Entonces el primero es ese no pasa nada. Ese, si te pone una mano te lastima de verdad, pero no pasa nada. El problema es el jefe de eso, porque ese siempre es algún oficial superior de una fuerza de seguridad o del ejército, eso saben de verdad. Cuando te dicen... Mira que dale la oreja izquierda, el que te mira es el oficial. No te mira el grandote, ese grandote. Y el oficial sabe cómo es. Por eso la estructura de cobranza de una cueva es una estructura de cobranza también. Bueno, eso es lo que acaba de pasarle al gobierno. ¿Ya llegaron al final? Ya llegaron al final. De estas decisiones van a tomar varias más y en los próximos días, como dijo Chaliú, lo viene diciendo, miren que esto viene muy rápido. Yo llegué justo para el final de él, pero seguramente lo debe haber dicho porque charlamos habitualmente con él. Dijo, miren que esto viene muy rápido. ¿Qué significa que viene muy rápido? Vos tomabas una decisión y entonces era la causa. Hasta la consecuencia pasaba un tiempo porque hasta que eso se diseminaba. La devaluación de Kicillof fue un mamarracho. Ahora, tardó en implementarse el modelo que él acababa de cambiar. Los que tenemos el oído afinado dijimos, no, primero le dijimos no lo haga. Después lo hizo. Después, el otro día la Nidia contó que ella tuvo certeza de lo que había implicado en su vida esa devaluación en el mes de octubre. Ahí está. O sea que ella lo vio y tuvo una primera percepción de que venía un problema, pero donde le pegó, que ya le modificó la vida porque las cosas no alcanzaban, fue en octubre una devaluación de enero. Claro. Contó eso el otro día. Acá, claro, muy bien, porque ella como es empresaria y lo vio en su negocio, entonces esa decisión de Kicillof termina con esto de Massa. No puede ser, es lo mismo, porque lo que cambió fue el modo de acumulación de capital. ¿Cómo acumula? ¿Qué es el sector que acumula capital? Listo, esa decisión definió que era el especulativo rentístico. Al segundo día no, en el ciclo. Y ahora ya estás ahí. Ahora, cuando vos vas llegando al final, la causa de hoy, que es la decisión de ayer, mañana ya está en la calle. Por eso el huevo está 100. Tardó una semana, pero el huevo está 100. Y las sucesivas decisiones que van tomando, te aumentaron las acciones de Edenor, de Edesur, y vos decías, mirá la bolsa, y claro, si eran estas tarifas que iban a pagar a mitad de año. Descontaron estas tarifas, si las cobran, lo dijimos acá, ¿eh? Sí, guarda, muchachos, si las cobran, porque ahora le viene ¿quién? El incobrable. Claro, ahora le va a empezar a aparecer eso. Ellos hicieron las cuentas diciendo, bueno, tenemos un 5% incobrable, un 10%, ponerle que nos vayamos al 20% con el aumento que tuvimos. Claro, hasta que llegan al 40% de incobrable y ahí ya están arriba, ya no están por arriba de la línea de flotación. Es lo que pasó en el 2001 cuando nadie... ¿Te acordás que se la agarraron con el Sur, con el Edenor? Tuvieron que blindar todo, ¿te acordás? Claro. Aparte de los cortes porque no podían pagar. ¿Te acordás que sacaban carpiendo al que iba a cortar la luz? Que no... Claro. A escobazo lo sacaban. Claro, a escobazo lo sacaban. ¿Y qué va ahí con un policía para cortar la luz? Es ridículo. No, bueno, ya ahí es donde te das cuenta que las bayonetas no sirven para sentarse arriba. Entonces, esto es lo que vamos yendo.
y nos vamos a encontrar de estas muy seguido. ¿Cómo sigue? Les venimos avisando que tomaron una decisión irresponsable de poner al ministro de candidato. Hagan el ejercicio de pensar que se quedaron sin ministro y que va a ser muy difícil que siga de candidato. Estamos lejos. En unas reuniones de cuadros de dirección dijeron el dólar a 600 y hoy terminó 580 y pico, 580, no importa, depende de dónde lo hayas comprado. Habrá algún lugar de la Argentina que ya llegó a 600. Mientras no llegue por acá cerquita, no salen los diarios, pero ponele que no sea 600, porque está muy cerca para la semana que viene, que sea 700. Hay un número en donde la economía, claro, la economía se desordena. ¿En qué plano? Algo que venimos diciendo hace bastante, en el plano del abastecimiento. Que es cuando decís, che, ¿y cómo hacemos? ¿Cuál es el precio de reposición? Y ahí aparece la economía de verdad, ya no la plata. Ya no la plata, ¿se entiende? Ya no la plata. Ya aparece la economía de verdad, que es bienes y servicios. Bueno, la pregunta, uno reflexiona si estas cosas hay que decirlas. Y yo creo que sí, porque a las empresas tienen su consultora. ¿El pueblo quién tiene? Y lo que le hablamos. Son los economistas de los pobres. Yo siempre dijimos eso. Yo era el economista de los pobres. Un día vino este chico que después se nos... Jaime, que trabajó con nosotros. Y me dijo, Guille, yo no soy economista de los pobres, te escuché. Pero adapté lo tuyo, ¿y? Yo soy economista callejero, me decía. Sí, claro, en confrontación con Kicillof, que era el académico. Uno era el académico, el otro el callejero. Se murió el callejero, quedó el académico, así estamos. Por eso el Papa tiene razón, padre, entre la teoría y la práctica. Nosotros somos los economistas de los pobres. Yo tomaba el colectivo a las 6 de la mañana y bajaba en Córdoba, que a las 6 de la mañana, me iba a las 11 de la noche. Llegaba a las 6 de la mañana, me esperaban, dábamos el desayuno, a las 7 iba a la cooperativa. Había que hacer eso. Bueno, ahí aprendiste el oficio. Eso y por todo el país. Ahí trabajabas como economista. Ahí trabajaba como consultora con muy poquita plata, a don Oren, en la Alianza Cooperativa Internacional. Yo vivía de mi negocio. Y entonces me pagaban el viático y alguna cosita que hoy serían, exagerando, $100. $100, 50.000 pesos. Pero yo lo hacía porque aprendía el oficio y aparte porque los economistas no tienen pobres. Los pobres no tienen economistas. Un día llegué a la cooperativa de agua de Villa María. Estaban en emergencia. Y entonces ya habían pasado algunos años de la privatización que había hecho Menem, o concesión, y había ganado una cooperativa y se habían portado bien en Córdoba. Muchos servicios públicos se lo habían dado a cooperativa. Y entonces a las 7 de la mañana me van a buscar a las 6, desayunamos, ahí en la estación, que son los únicos bares que están abiertos a esa hora. Y a eso de las 7 menos 20, menos cuarto, me suben la camioneta a la cooperativa. Yo entro a la cooperativa y veo una cola, miro la cola, tesorería. Bueno, caja, tesorería. Y bueno, una cola, está bien, entro. Empiezan los llorisqueos del presidente, el tesorero, bla, bla, las reuniones de trabajo, a ver cómo resolvemos el problema de la cooperativa. Bueno, traigan al financiero. Bueno, viene el financiero. Y empieza a explicar los atrasos que tienen de cobranza. Y entonces le digo, ¿pero cómo atraso de cobranza si yo vi un montón de gente en la caja pagando? Y nadie hablaba. Y ya me empiezo a enojar. Digo, muchachos, yo vi la familia pagando ahí, había mujeres con los chicos pagando, familia pagándola. ¿Por qué dicen que no están? No hablaban. Hasta que al final el presidente dice, no, Moreno, discúlpeme, eso no venían a pagar. Dijo, a cobrar no van a venir a las 7 de la mañana, déjense de joder, pongan otro horario de cobranza para pago. Me dice, no. Y digo, ¿quiénes son?
Si no son los que van a pagar ni son los que van a cobrar, ¿qué hacían cola en la caja? No, dice que acá los muchachos, cuando empezaron a ver un mango, porque la cooperativa al principio daba, primero cambiaron de auto. Se acabaron los autos en Villa María, eran como 100 y pico. Y después cambiaron de esposa. Entonces, esas son las esposas que vienen a llevarse la cuota porque tampoco le daban la cuota. Me acuerdo que contaron. Y entonces la cooperativa le tenía que dar la cuota, esa que hacía la cuota. Esa era la primera. Por eso cuando hablo con los muchachos del movimiento cooperativo, que yo los quiero mucho, cuento estas cosas. Y se quedan callados. Les digo, muchachos, yo fui consultor muchos años de la Alianza Cooperativa Internacional. La conozco de adentro, o sea, soy un defensor del movimiento cooperativo desde ya, pero contemos todo, porque si contamos una sola, se arma un lío bárbaro. Cuando vos conocés estas historias de ser el asesor de las cooperativas y de los de abajo, lo que te das cuenta es cómo sufren cuando el huevo llega a 100 pesos. Y ahí tenemos un lío. De esto vamos a tener todos los días, Pimpi. Y llega un momento en que la realidad se impone. Y al margen de lo que quieras, te tenés que ir. Porque la crisis es lo que ordena. ¿Está bien? Por más intentos que unos y otros de la falsa grieta quieren que todo dure porque tienen una expectativa de que van a hacer una elección así o así, porque total, ahí se dio vuelta la tortilla y en vez de ser primero la patria la dejaron, quién sabe, para el último o para después. Por eso la palabra va a ser sincerar la economía. La de Melconian, si llega entre la elección y asumir. Esa va a ser la palabra, que es esto que estoy contando. Y con esto vamos terminando y cerrás vos y el padre. Y ya lo hemos dicho, hay dos profesiones que tienen que convivir con la crisis. Los economistas, por lo menos dos, y los psicólogos. El psicólogo te agarra cuando estás muy bien, porque total te cobra y ya está, no hay ningún problema. O cuando estás muy mal, porque si termina peor no es culpa tuya, ya te agarró. No te agarra cuando estás en el medio. Cuando estás en el medio el único que te agarra es el cura. ¿Entendés? Cuando estás bien no vas a hablar con el cura. Cuando estás empezando a caer vas a hablar con el cura y cuando estás abajo vas. Pero el psicólogo no te agarra en el medio, no te suele agarrar en el medio. Los psicólogos que obviamente no cuando son psicólogos populares. Nosotros tenemos varios psicólogos populares, tenemos la SIGI, pero no, estamos hablando de otros psicólogos. Eso de Plaza Freud no te agarran cuando estás en el medio porque si no, no hacen fama. La fama la hacen, no, yo estoy con tal, y entonces ando bien y ando por todos lados. O estás en el fondo y entonces no te pude sacar, pero intenté. Y en el medio no cuando venís cayendo. Si vas para arriba, por ahí te agarran, pero cuando venís cayendo, el único que te agarra es el cura. Y los economistas no tenemos que hacer todos estos que están ahora pavoneándose cuando sea de verdad, ni van a ir a la televisión a hablar. No van, como pasó en el 2001, no van. No. Y no van porque no tienen que decir. No pueden explicar. Claro, no pueden explicar, no tienen que decir. No pueden hacerse como si, ay, yo estaba en Francia. Recién volvieron a hablar en el 2003. Después quedó al de y yo les hice un seminario y los cité a todos, y en comunicaciones, vos no estabas todavía. No. Hice un seminario en el mejor salón de comunicaciones, que es en el CFK, donde Cavallo privatizaba las empresas. Es donde están las columnas, digamos, que vos ves de afuera. Sí. Del otro lado es un salón inmenso, bellísimo, que sería la sala de reuniones del secretario de Comunicaciones. Entonces hice un seminario con todos, con Broda, con Artana, con todos, los traje a todos. Vinieron todos, hablaron y yo cerré el seminario explicándole por qué lo que estaban diciendo, que era el marco teórico anterior, no servía para este marco teórico que era lo que estamos haciendo. Me escucharon, agradecieron, alguno cambió alguito la manera de pensar. Murray Araujo cambió un poquito la manera de pensar, el que ya falleció. Cambió un poquito, sociólogo. Y los demás es en función de la billetera que reciben, de sus clientes. No tienen libertad de pensamiento. Y además ya están ahí, claro. Tampoco cuestión. Pero lo junté, vinieron todos. Yo era secretario de Comunicación y hice un seminario de Economía. Qué loco que era nuestro gobierno. Qué bueno, ¿no? Qué loco.
Padre, Muy bien, Pimpe, muy todo bien. de ustedes. No, un minuto nomás. La palabra crisis del griego significa juicio, ¿no? Y en la Biblia, el juicio de Dios son las crisis de Dios, ¿no? Las crisis que vive el pueblo de Dios cuando siguió los pajaritos de colores de los babilónicos o los pajaritos de colores de los egipcios, ¿no? Entonces el juicio, la gente a veces tiene una imagen equivocada, como si fuera una especie de Dios justiciero. Bueno, mala catequesis y mala difusión. ¿Cuál es el verdadero sentido? De que en ese devenir de los caminos que toma el pueblo de Dios cuando compra pajaritos de colores, el devenir lleva a una situación que le va a hacer acordarse de quien se olvidó, y por eso está la esperanza, que consiste en que la salvación se va a producir cuando te reencontrás con Dios, porque reconoces cuándo desviaste el camino. Hay que volver al punto en que desvié el camino, ¿no? El pueblo tiene que volver al punto en que se desvió, y ahí todo empieza de vuelta. Pero esa vuelta es la libertad, es la creatividad, ¿no? Es la que se da con los profetas, es la que se da con los sabios, muchas veces chocando con el Sanedrín, con los falsos profetas. En tiempo de Elías eran 400 falsos profetas contra él solito. Luego con un discípulo, Eliseo, ¿no? El otro profeta. La historia se escribe así, la historia de salvación, ¿no? Por eso hablan del resto fiel, ¿no? Como hay un resto a partir del cual Dios vuelve a ser, como levadura en la masa, en los nuevos tiempos. Pero en el medio hay que pasarla. ¿Eso será como el piloto? Hay que pasarla. Como el piloto que dice Guillermo que vamos a dejar encendido, porque no vamos a permitir que arrastren al peronismo a este desastre, haciéndolos responsables de lo que nunca jamás hubiera podido hacer. Y yo quiero decir que este es nuestro último programa antes de que todos los porteños, porteñas, los porteños como yo, que no somos nacidos y criados en la ciudad, pero la hemos adoptado como propia, vamos a poder expresarnos y vamos a ratificar esta esperanza. Y a eso los hemos invitado acá. Eduardo nos ha mostrado la boleta, y a Eduardo lo van a encontrar, así como les dije, como buscando a Wally, cuando están todas las caritas de los candidatos a jefe de gobierno, te hacen ¡zing!, tocan la carita del padre Eduardo y aparecen la Nidia y el comunero de su comuna. Y entonces tienen la enorme satisfacción de haber puesto su granito de arena, porque acá nunca vamos a permitir que nos arrastren esta decadencia. Muy bien. Impide, sabe que no iba a volver, pero como usted dijo el último programa y tiene razón antes de la elección, le cuento una situación menor y le pido permiso al operador un minuto más. Ayer fue un acto muy interesante el de Rosario. Mucho llanto, hasta de Elías lloró. Mucho llanto. En el escenario al negro Raúl, un hombre grande, Raúl le puso el hombro y lloró y le mojó toda la campera, ¿eh? Mucho llanto. Fue una cosa, hay que vivir lo que pasó ayer, ¿eh? Una cosa extrañísima. A mí me fue una cosa muy potente, muy potente. Miles de personas, pero con mucha pasión, mucho patriotismo, muchas ganas, hice un discurso que terminé con esto que quiero transmitir ahora. Les dije, mire, acá hay tanta gente y tanta pasión, y que los que estamos arriba del escenario ya no podemos hacer más nada. No tenemos más nada para hacer. La historia de ustedes. Si pueden revertir este desastre de elección que hicieron en Santa Fe, es solo ustedes. Y nadie acá le puede dar una instrucción a ustedes. Nadie sabe más nada que decir. Les pido que se organicen y que hagan todo lo que puedan hacer de acá a las elecciones. No va a venir, las boletas están, van a llegar, es lo único que podemos hacer. Van a estar en el cuarto oscuro, pero todo lo demás depende de ustedes. Y fue la ovación más grande. No les pedimos, no les fuimos a bajar línea. Les fuimos a pedir que recuperen la memoria. Había pibes, había veteranos, entonces cuando vi que había la mitad del auditorio era pibe, me miraban. Y los que no tienen memoria hablen con el abuelo o con el papá. Ahora le van a preguntar qué hay que hacer. De acá del escenario no pidan más. No hay más nada, no podemos dar más nada. Ya hasta Delía lloró, ¿qué más quieren que haga? Hay que verlo a Delía llorando, ¿eh? ¿Qué quieren que haga? ¿Qué más pueden dar? Ya dimos todo.
Ahora depende de ustedes. Organícense, hagan lo que tengan que hacer. Porque el peronismo tiene esa magia, que sabe lo que tiene que hacer. No precisa que nadie le baje línea. El peronista sabe lo que tiene que hacer. Y si no, simplemente haga. Si sabe rezar, le pide al Espíritu Santo que guíe sus pasos y el Espíritu Santo se va a acordar. Y si sabe qué hacer, lo hace. Y nos vemos el viernes que viene. Buenísimo, muchas gracias. Muchas Los gracias. agradecimientos ya han sido hechos en el primer final del programa cuando termino de hablar la guitia.